13 de diciembre de 1828 muere fusilado Manuel Dorrego. Dorrego es el fusilamiento de Dorrego, de entrada, es uno de los hechos discutibles y muy controversiales de la historia argentina. Dorrego fue uno de los, digamos, próceres de la independencia. Tuvo participación tanto en Chile como en la Argentina, en Santiago, en Buenos Aires. Participó en las luchas de apoyo a los revolucionarios altoperuanos. Se fue definiendo como partidario del federalismo. Se incorporó a la lucha contra los unitarios, contra los centralistas porteños. Fue electo gobernador de Buenos Aires, y en medio de una situación conflictiva que se produjo en relación con la guerra con Brasil, el desastre producido por el gobierno de Rivadavia y los conflictos entre unitarios y federales, Dorrego fue fusilado, de hecho asesinado, por una conspiración apoyada por la oligarquía y encabezada por Juan Lavalle. Dorrego nació en 1787 en Buenos Aires. En realidad su apellido era Dorrego, porque su padre era un portugués, un comerciante portugués casado con una porteña. Este comerciante tenía una situación económica bastante próspera, y eso permitió que Manuel Dorrego pudiese estudiar en el Colegio San Carlos en Buenos Aires. Después se fue a Chile y estudió en la Universidad de Chile. Y se encontraba en Chile en 1810, cuando se produce la Semana de Mayo. Por lo tanto, él no tuvo participación en la Semana de Mayo, pero en cambio sí tuvo participación protagónica, a pesar de ser bastante joven, en los hechos que condujeron a la creación de la Junta de Santiago de Chile en septiembre de 1810. Y fue uno de los jóvenes que ayudó, pues, a presionar para la creación de la Junta, para la destitución de García Carrasco, el gobernador de Chile, y tuvo participación en los hechos siguientes. Incluso fue de los que estuvo asociado al envío de milicianos chilenos para ayudar a los porteños ante las amenazas contra la Junta Patriótica Bonaerense. Participó en la lucha para develar y enfrentar un complot de chilenos de derecha y de absolutistas españoles, donde también participó el cura patriota Camilo Enrique en 1811. Ganó, pues, allí sus grados militares. Después participó en las expediciones de auxilio a los patriotas altoperuanos, sobre todo a la que encabezó Belgrano. Estuvo con Belgrano, destacó allí como militar. Belgrano lo reconocía por su capacidad militar, por su inteligencia, pero Dorrego fue un personaje un poco conflictivo, un poco rebelde, y tuvo conflictos con el propio Belgrano, y eso impidió que participase en algunas de las últimas batallas. Después tuvo conflictos incluso con el propio San Martín, que lo consideraba indisciplinado y lo sancionó. Y finalmente Dorrego luego volvió a Buenos Aires y tuvo participación en el conflicto entre unitarios y federales, concretamente en las luchas contra Artigas. Y al principio él estuvo del lado de los porteños enfrentando a los orientales. Derrotó a Otorgués, que era uno de los lugartenientes de Artigas, fue derrotado por Rivera, y allí empezó a darse cuenta de que no eran los porteños centralistas los que tenían razón, sino justamente los orientales federalistas y democráticos que encabezaba Artigas. Eso lo llevó entonces a enfrentarse un poco más adelante con Pueyrredón. Pueyrredón había llegado al punto de proponer un acuerdo con el imperio brasileño o portugués brasileño para derrotar a los orientales, que fue lo que se hizo prácticamente, porque Brasil ocupó finalmente la banda oriental a partir de 1816 y se apoderó de ella y la incorporó al imperio hasta la invasión de los 33 orientales en 1825. Ese enfrentamiento llevó a que Dorrego fuera sancionado, expulsado, exiliado, y finalmente, después de un recorrido un poco aventurero, fue a parar a los Estados Unidos, a Baltimore. Allí encontró otros exiliados argentinos, y allí fue donde definitivamente se hizo federalista, conociendo el pensamiento de estos exiliados, los periódicos, las lecturas, las reflexiones. Se convirtió en un defensor del federalismo. Regresó a Buenos Aires en 1820, cuando había terminado el directorio. Allí le reconocieron sus grados militares, sus sueldos atrasados, y se incorporó entonces a la política bonaerense. Esa política se caracterizó, pues, en esos años y en las décadas siguientes
por el enfrentamiento entre los unitarios y los federales, las luchas de caudillos y todos los problemas que acompañaron esos años. Como partidario pues, del federalismo y de posiciones más democráticas, Dorrego se enfrentó al gobierno de Rivadavia. En esos años, mediados de la década de los 20, por 1825-26, Dorrego hay dos hechos importantes en la vida de Dorrego. Uno de ellos es que en 1825, cuando se discutía la creación de Bolivia, y Bolívar y Sucre negociaban con el puerto de Buenos Aires, con Rivadavia fundamentalmente, para que se decidiera al respecto, y Rivadavia dijo que no había ningún problema en que Bolivia se declarara república independiente. Dorrego fue uno de los que estuvo presente en esas negociaciones, conoció a Bolívar y a partir de allí manifestó una gran admiración por Bolívar. E incluso fue de los que le solicitó a Bolívar su intervención contra el Imperio del Brasil, que amenazaba, que se había apoderado de la banda oriental y que de hecho amenazaba al propio gobierno bonaerense. Y en 1826, cuando se discutió una nueva constitución porteña, Dorrego defendió posiciones radicalmente democráticas. Hay unos debates en los cuales se muestra a Dorrego enfrentándose a la concepción elitesca de que solo podían votar los ricos, los poderosos, criticando que no se dejara votar a los sirvientes y a los pobres porque no tenían opiniones propias, con el argumento que él usó justamente contra eso, de que los empleados públicos tampoco tenían opinión propia porque los controlaba el gobierno y sin embargo votaban, y que lo que se estaba construyendo allí no era una democracia sino una oligarquía. Sus posiciones se habían radicalizado. En ese contexto, en 1827, Dorrego es electo gobernador de Buenos Aires y trata de resolver parte de los desastres que había dejado el gobierno entreguista de Rivadavia, pero allí se produce entonces, o se ha producido antes, el conflicto de los 33 orientales que han invadido a la banda oriental para lograr la independencia, la identificación de Buenos Aires con esa lucha, la guerra con Brasil, victorias del lado de los orientales y de Buenos Aires, pero la flota brasileña bloquea el puerto y empieza la crisis económica en Buenos Aires, los ingleses a presionar para lograr un acuerdo y finalmente imponen ese acuerdo que permitió poco después que la banda oriental se declarara república independiente, la república independiente pues, oriental del Uruguay. Lavalle enfrentó a Dorrego, Dorrego fue traicionado, fue capturado en Navarro y Lavalle, sin hacer ninguna clase de juicio, decidió fusilarlo y lo hizo fusilar. Así murió Dorrego, asesinado prácticamente por Lavalle, y la oligarquía argentina, por supuesto, ha celebrado a Lavalle, que tiene homenajes de todo tipo, mientras ha tratado de silenciar a Dorrego, que fue un luchador mucho más consecuente, más firme, más democrático, pero que no fue un servidor de la oligarquía.